Can Yaman ha soltado una bomba. Y no es un nuevo proyecto de actor, es algo mucho más personal. Ha estado en Italia, claro, ¿dónde si no? Pero lo que ha dicho sobre Demet Özdemir, uff. Se viene salseo, y del bueno. A ver, todos sabemos la historia de Can y Demet. Se comieron el mundo con Erkencikus y la química, madre mía, era brutal. Parecía que lo nuestro era lo que todas queríamos. Pero ya sabemos cómo acaba todo, ¿no? Se acabó el cuento. Y desde entonces pues cada uno por su lado con sus dramas, sus nuevas parejas, sus mil y una cosas. Pero ahora va Can Yaman, muy fresco él, y en una entrevista en Italia, zas. Le preguntan por Demet y él suelta, voy a buscarte. Ojo. Dicho así, sin anestesia. Uno pensaría, ¿qué quiere decir con voy a buscarte? ¿Es una frase hecha? ¿Un deseo? ¿O es que realmente está pensando en llamarla? Para ser honestos, yo creo que esto no es casualidad. Can Yaman sabe perfectamente el revuelo que causa cada cosa que dice. Y más si tiene que ver con Demet. Es como si estuviera jugando con fuego, o mejor dicho, con la nostalgia de los fans. Porque seamos sinceros, muchos seguimos soñando con que vuelvan a estar juntos. Y él lo sabe. Muchos dirán que es solo una frase al aire, que los actores dicen muchas cosas en entrevistas. Pero yo sospecho que hay algo más detrás. Can ha estado en un momento de su carrera pues, ya sabes, intentando reconducir algunas cosas, buscando proyectos que le den un aire nuevo. Y hablar de Demet así, justo ahora, ¿no te parece sospechoso? Podríamos pensar que es una forma de generar expectación, de mantener su nombre en los titulares junto al de ella, que también está triunfando por su lado, y mucho. Demet está arrasando con su carrera, con proyectos súper interesantes, y Can quizás sienta que necesita un empujoncito mediático. ¿Y qué mejor empujoncito que este, verdad? Lo que yo creo que está pasando es que Can se está dando cuenta de lo mucho que la gente quiere verlos juntos. Y quizás, solo quizás, está jugando con esa idea. No sé si es que realmente la echa de menos, si se arrepiente de algo, o si simplemente está usando la carta de Demet para avivar la llama. Piensa en la cara de los fans cuando oyeron eso. Una locura. Es como si les hubieran dado una cucharada de su propia medicina. Todos esperábamos que hablara de su trabajo, de sus planes, pero no, él va directo a la fuente de todo el salseo. Y luego está el detalle de que lo dice en Italia. No es en Turquía, donde todo el mundo está pegado a cada palabra. Lo dice en un contexto más internacional. Eso me hace pensar que quiere que la noticia corra, que llegue a todos los rincones. Que se hable, que se especule. Pero, ¿qué significa realmente voy a buscarte? Podría ser literal, que la va a llamar, que va a intentar un acercamiento. O podría ser algo más figurado, que va a buscar esa chispa que tenían, que va a intentar recuperar algo de lo que vivieron juntos. O como decía, una estrategia para dar que hablar. Porque seamos sinceros, en el mundo del famoseo, todo vale para mantenerse en la cima. Y la historia de Can y Demet es una historia de amor que enamoró a muchísima gente. Reavivar esa historia, aunque sea solo con una frase, tiene un impacto tremendo. A mí me da la impresión de que Can se está divirtiendo con esto. Está echando sal en la herida de los que suspirábamos por ellos. Está jugando con nuestras emociones de fans. Y la verdad, aunque sea una jugada maestra de relaciones públicas, funciona. Yo me pregunto si Demet ha dicho algo al respecto. Imagino que le habrá llegado la noticia. ¿Cómo se habrá tomado ella? ¿Sorprendida? ¿Molesta? ¿O quizás, un poco halagada? Nunca se sabe con estas cosas. Lo que está claro es que Can Yaman ha sabido cómo volver a poner su nombre en boca de todos, y si es junto a Demet Özdemir, mucho mejor. ¿Es un movimiento inteligente o un acto impulsivo, o quizás una mezcla de ambas cosas? Lo que sí es seguro es que el salseo está más vivo que nunca. Ahora la gran pregunta es, ¿lo hará realmente? ¿Se atreverá a buscarla? ¿Y si lo hace, qué pasará? ¿Tendremos reconciliación a la vista, o solo será una estrategia pasajera? ¿Vosotros qué pensáis, volverán a estar juntos?